Olivier. El micrófono es tuyo. Bueno, sí. Ok, buenas tardes a todos. Gracias por venir. Entonces es un placer para mí presentar al doctor Juan Barranco, un amigo y colaborador. De hecho, me acabo de fijar, ya tenemos 7 artículos juntos. Entonces está muy, siempre ha sido una muy linda colaboración en todos los artículos y dos más que van a venir pronto. Entonces, Juan hizo la licenciatura en 2000 en la licenciatura en física en la Universidad de las Américas en Puebla. Luego en 2002 la maestría en el CINVESTAF y en 2006 el doctorado también en el CINVESTAF, ¿no? Y en la física de neutrinos, astropartículas. En 2006 hizo varias estancias postdoctorales, una en el Instituto de Física de la UNAM, luego se fue a Alemania en el Max Planck Institute for Gravitational Physics y luego regresó a México en el Instituto de Astronomía de la UNAM y a partir del 2011 es profesor e investigador del Departamento de Física de la Universidad de Guanajuato y de hecho hace poco también es director de ese departamento. Y quiero añadir también que Juan Barranco es uno de los pocos físicos que sabe tanto de físicas de partículas y de gravitación, porque trabaja en las dos áreas, entonces eso realmente está muy interesante y creo que la charla que nos va a presentar hoy justamente toca los dos temas, ¿no? Un poco de cosmología, de astrofísica y de física de partículas. Entonces, adelante, Juan, es un placer tenerte por aquí, aunque sea virtualmente. Muchísimas gracias. Pues primero le agradecemos a Emilio por su amable invitación y muchas gracias, Olivier, por la introducción tan bonita que has hecho. Me siento muy halagado. Y pues nada, les comparto aquí la pantalla, que espero que la estén viendo ya. Y el objetivo de la plática es tratarlos de convencer de que tenemos que salirnos de la Tierra si es que queremos determinar la naturaleza de este objeto que llamamos materia oscura. Y entonces el título de la charla es La galaxia como un detector de materia oscura. Y entonces, pues, para tratar de convencerlos de esta idea, el plan de la plática es el siguiente. Primero les platicaré un poco acerca de las cosas que sabemos de la materia oscura, porque hay cosas que sí sabemos y las sabemos muy bien acerca de esta materia. Y luego haremos un pequeño intermedio en el cual pues tendremos que decir cuál es nuestra ignorancia acerca de esta materia oscura, para saltar entonces ahora sí al tema que es utilizar a la Vía Láctea como un detector de materia oscura y pondré 2 ejemplos de cómo esto puede funcionar. Uno de ellos es utilizar datos acerca que tenemos de la Vía Láctea para acotar la masa de la partícula que puede estar asociada a la materia oscura. Esta puede ser de naturaleza fermiónica o bosónica, y entonces acotaremos cuál es la masa de esta partícula en caso de que la materia oscura fuera o un fermión o un bosón ultraligero. Y después mencionaré brevemente cómo, utilizando otro tipo de información como son los neutrinos, uno podría utilizar información de los neutrinos para inferir propiedades de la materia oscura. Sobre todo cuando ésta interactúa o cuando los neutrinos interactúan en la materia oscura que se encuentra en la Vía Láctea. Entonces, el plan de la plática, pues empezamos, ¿no? Entonces, primero, como siempre, pues una motivación, y la motivación la tenemos todos desde que somos pequeños. Normalmente, cualquier organismo que adquiera cierta conciencia de su existencia, pues al verse inmerso en este universo, pues de manera natural les surgen preguntas, ¿no? Y 2 de las preguntas fundamentales que han acompañado la historia de la humanidad es tratar de averiguar de qué está hecho el universo y cuál es el origen y el destino del universo. Entonces son 2 preguntas que han permeado la filosofía milenaria y la actual. Y la buena noticia es que para hoy, 20 de agosto del 2021, y hace algunos años atrás, parece que tenemos 2 buenas respuestas a estas preguntas. Sobre cuál es el origen y destino del universo,
existe lo que se conoce como el modelo cosmológico estándar, y este modelo cosmológico estándar nos da una noción de cómo se originó el universo, y al menos durante después de los primeros 3 minutos de un proceso muy violento, de altísima densidad, después de esos 3 minutos en los cuales la cosa era bastante complicada, eh, podemos decir que se tiene ahora sí una descripción bastante eh, adecuada de la evolución del universo, pasando por una etapa que se conoce como la época del desacople, que sucedió unos 180.000 años después del Big Bang, y a partir de ese momento la evolución del universo se puede modelar utilizando este modelo cosmológico con una precisión bastante alta, o al menos con la precisión que tenemos de las mediciones a gran escala del universo. Entonces, podemos decir que sabemos que el universo se originó de un medio muy violento, de altísima densidad de energía, en las cuales no tenemos a la escala más alta de energía, a esos niveles, no sabemos qué estaba sucediendo, pero después de 3 minutos de eso, la evolución del universo se conoce bastante bien, con una descripción no solamente cualitativa, sino cuantitativa bastante aceptada. Y el futuro del universo es bastante triste, al menos bajo el modelo cosmológico estándar. El futuro del universo consiste en la soledad absoluta. El universo se continuará expandiéndose por siempre, de tal manera que las galaxias vecinas se separarán de nosotros hasta que las dejemos de ver y moriremos en la soledad absoluta. Pero falta mucho tiempo para eso, ¿no? Al menos esas son las respuestas que tiene el modelo cosmológico. Y por otra parte, la pregunta de qué está hecho el universo está fuertemente unida a este modelo cosmológico. Entonces, de la materia que nosotros podemos ver visiblemente, sabemos de qué está hecha. Y está hecha de materia fermiónica, que son estos quarks y leptones, que interactúan entre sí a través de otras partículas que se conocen como los bosones de Norma, que son los responsables del intercambio de las interacciones entre estas partículas de materia, y dependiendo del tipo de partícula que se estén intercambiando las partículas de materia, es el tipo de interacción. Entonces, por ejemplo, si hay dos partículas que tienen carga eléctrica, entonces, para determinar la dinámica entre estas dos partículas que tienen carga eléctrica, se están intercambiando fotones, y entonces la dinámica está determinada por este intercambio del fotón que hace que la electrodinámica de Maxwell tenga sentido. De igual forma, si yo tengo un muón que decae a través de las interacciones débiles, ese decaimiento está mediado por bosones ZW, que son los responsables de transmitir la interacción débil. Y por otra parte, el hecho de que los núcleos permanezcan estables, o sean objetos acotados en el espacio y estables o inestables, depende en gran parte del intercambio que hacen entre sí de gluones, que son los responsables de las interacciones, de transmitir las interacciones fuertes. Todas estas partículas no tendrían masa a menos que exista una partícula extra, que es un bosón que fue descubierto hace menos de 10 años, que es el bosón de Higgs, y que tardamos cerca de 50 años en ser, desde que fue propuesto teóricamente por Higgs y aplicado por Weinberg para poder describir este modelo. Sin embargo, eso solamente representa el 5% de la materia que existe en el universo. Para tener esta imagen concordante que tenemos después de los 3 minutos del Big Bang hasta ahorita, eso requiere la introducción de dos elementos de materia que no conocemos. Una a la cual llamamos materia oscura, le llamamos oscura porque si interactúa con la luz lo hace tan débilmente que pareciera que no lo hace. Y otro componente que se le conoce como la energía oscura, que es la responsable de la expansión acelerada del universo.
Entonces eso representa cerca del 95% del contenido total de materia y energía que existe en el universo, del cual desconocemos cuál es su naturaleza. Y bueno, entonces, como diría un colega y amigo, Darío Núñez, la materia oscura y la energía oscura entonces son predicciones de la relatividad general. Y no solamente de la relatividad general, sino de la relatividad general combinada con el modelo estándar, que nos permiten tener esta imagen concordante de la evolución del universo y del contenido de materia del universo. Para que esta cosa funcione bien, necesitamos introducir estos dos elementos, ¿no? Entonces es una predicción. Y si queremos esta concordancia, tiene que haber materia y energía oscura. Entonces, déjenme platicar un poco acerca de las cosas que sí sabemos. Nosotros tenemos este modelo cosmológico estándar, como les había dicho, después de unos cuantos miles de millones, cuantos cientos de miles de años después del Big Bang. Hay un momento en el cual el plasma de materia se empieza a condensar debido a que ha bajado la temperatura debido a la expansión del universo, y entonces este mar de protones, electrones y fotones que estaba todo interactuando entre sí, se enfría lo suficiente de tal manera que condensa y forma átomos. Y el momento en que se forman los átomos, los fotones encuentran el espacio suficiente para que puedan escapar, y entonces surge un conjunto de fotones que podemos observar en la actualidad a través de ciertos telescopios. Ese espectro de fotones tiene un espectro muy característico, que es el espectro de un cuerpo negro, y entonces, qué afortunados somos de que en las licenciaturas de física, cuando normalmente empezamos con los cursos de física moderna, empezamos hablando de este objeto que es el cuerpo negro, que fue explicado por Planck a través de la hipótesis de la cuantización del campo electromagnético. Pero resulta ser que este espectro es universal, no importa de qué tipo de materia ustedes estén hablando, tiene la misma forma, solamente depende de la temperatura y de la frecuencia, y resulta ser que el espectro de estos fotones que se emitieron hace miles de millones de años tenga una forma muy bien definida, que es el espectro de radiación de cuerpo negro de estos fotones que se emitieron en esa época. Resulta ser que uno puede detectar estos fotones. Pero como dice otro colega, Luis, él dice que los experimentos solamente pueden hacerse o tienen sentido cuando uno tiene un bagaje teórico. Es decir, para que el experimento tenga sentido necesitamos una teoría que haya detrás de ella. Si no, simplemente se consideraría como un fenómeno en la naturaleza, como muchos que existen. Y efectivamente, ¿no? Digamos, de repente uno puede construir objetos en la naturaleza que detectan cosas, pero estas cosas que se detectan solo tienen sentido cuando se introducen dentro de un modelo. Y eso fue lo que le sucedió a Penzias y Wilson, que tuvieron la fortuna de encontrarse con gente de Princeton, que les proveyó del modelo para poder explicar qué es lo que estaban detectando. Y esencialmente estaban detectando fotones que provenían de todas partes del universo, con una frecuencia típica y que correspondían a un elemento a un punto aquí de la emisión de cuerpo negro. Muy bien. Resulta ser que existe una cierta refinación siempre, ¿no? Digamos, entonces, lo que se hizo después para poder medir todos estos puntitos es construir detectores cada vez más finos, ¿no? Y entonces pasaron, digamos, de detectores primitivos, esto es demasiado primitivo, pero es simplemente para que ustedes tengan una idea de cosas que se han visto en su casa, y este es, por ejemplo, un radiómetro. Un radiómetro esencialmente lo que mide es pues, la cantidad, la intensidad de fotones que está recibiendo en un área determinada, y puede medir, pues, dependiendo del número de vueltas que da, la intensidad, ¿no? Digamos, de los fotones, etcétera, etcétera. Uno puede hacer algo mucho más refinado que eso, y entonces uno puede construir un radiómetro muchísimo más sensible, con muchísima más precisión en sus métodos de detección, pero es la misma idea. Esencialmente mide fotones que vienen de dos puntos diferentes, ¿no? Entonces estas son dos antenitas que entonces está recibiendo fotones que vienen de un lado y fotones que vienen de otro, y puede medir la diferencia
de sus longitudes de onda, que equivaldría de alguna forma a medir la diferencia en temperaturas de estos dos fotones que están viniendo de dos puntos separados. Pusieron uno de estos detectores en un satélite y dejaron al satélite, lo mandaron y pudieron medir, digamos, los fotones que estaban viniendo de todas partes del universo, pues, mientras estaba ahí dando vueltas alrededor de la Tierra. Y entonces van completando, digamos, este espectro de cuerpo negro y sorprendentemente va cayendo con una precisión altísima del orden de 10 a la menos 5 en el espectro de cuerpo negro. Sin embargo, sí hay pequeñas fluctuaciones alrededor de este cuerpo perfecto que es el cuerpo negro. Y esas anisotropías esencialmente tienen información de la evolución del universo. Simplemente si ustedes apuntan, digamos, hacia el Sol, los fotones que vienen en esa dirección son muchísimo más intensos que los que están en la dirección opuesta. En el universo es algo parecido. Entonces, si ustedes tienen lugares donde tienen fuentes, pues como que los fotones que vienen de ahí habrán entrado en equilibrio térmico con los fotones de radiación de cuerpo negro y entonces estarán ligeramente más calientes que los que están en otra dirección. Entonces hay anisotropías. Y esas anisotropías son justamente las que se miden con detectores cada vez más especializados. El último detector de este estilo fue el que se instaló en el satélite Planck, que tomó datos acerca de estas anisotropías del fondo de radiación cósmica, y entonces pueden ver que efectivamente cuando ven el universo, esta es una imagen del universo completito, pueden ver diferencias de temperatura entre un punto y otro punto del orden de 10 a la menos 5 grados Kelvin. Y esas diferencias de temperatura nos están diciendo, nos están dando información acerca de las anisotropías, de la concentración de materia o de exceso de materia que existe en ciertas regiones del universo. Es decir, de la estructura que si nosotros sí podemos ver, pues porque es cuando vemos la noche estrellada, claramente vemos que las estrellas tienen, digamos, como cierta distribución, ¿no? Entonces, en una noche muy, muy oscura, pueden ver que la Vía Láctea no tiene mayor concentración de estrellas que las que en otras direcciones. Entonces, ese tipo de información tiene que estar capturado aquí en estas anisotropías, incluyendo desde el momento en que se originaron. Y recuerden que estos fotones se originaron solo unos cientos de miles de años después del Big Bang. Entonces, durante los otros miles de millones de años, esos fotones tienen información de la estructura del universo a gran escala, que cuando hacen una descomposición les salen estos puntitos. Entonces, esencialmente lo que están viendo aquí es una forma, como una transformada de Fourier, pero en otra base, de esas anisotropías. Y para poder explicar estas anisotropías, lo que necesitan es, pues, el modelo. Y entonces lo que tienen que hacer es tomen su modelo cosmológico favorito y utilicen esta teoría de perturbaciones para ver cómo esas perturbaciones pueden modificar la homogeneidad de la distribución de los fotones y hacer que eso coincida. Tienen que hacerlo variando ciertos parámetros que han introducido en su modelo. Entonces, en ese caso, el modelo cosmológico estándar introduce estos parámetros que son justamente un contenido de materia extra que interactúa solo gravitacionalmente para poder explicar esta curva. Entonces, si se dan cuenta que aparece una línea roja que muestra la concordancia entre la teoría, que les da su modelo cosmológico, y los datos observados. Pero esta concordancia solamente se da si ustedes introducen este nuevo contenido de materia que interactúa muy débilmente con la luz o no interactúa con la luz, que es incluso un orden de magnitud más grande que el contenido de materia bariónica que sí vemos, el contenido que aparece en las estrellas, en los planetas, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que introducir una gran cantidad de materia. Y esa es una de las cosas, entonces, que sí sabemos de la materia oscura. Sabemos que existe, porque tiene que existir esta concordancia, pero no solamente sabemos que existe, sino además sabemos cuánto existe. Y como pueden darse cuenta, esto tiene una precisión muy alta. Es decir, sabemos con una muy buena precisión
cuánta cantidad de materia oscura hay. Entonces es una de las cosas que pues se pueden sentir muy contentos, ¿no? De que sabemos cuánta materia oscura hay de manera precisa. Por supuesto existen otras pruebas de que debe de existir este contenido de materia oscura. Entonces, gran parte de este trabajo lo hizo Brea Rubin junto con sus colaboradores en los años 70 y 80, en donde midieron con alta precisión cuál era la velocidad de rotación de las estrellas. O también, por ejemplo, pueden medir la velocidad de dispersión de las estrellas en galaxias elípticas o enanas. Y para que tengan esta concordancia entre teoría y experimento, entonces las líneas sólidas son la teoría y los puntitos con sus barras de error son los experimentos. Para que ustedes tengan esta concordancia necesitan introducir este contenido de materia oscura. Entonces, definitivamente la materia oscura es algo útil que introducimos para poder tener un modelo de concordancia que explique la naturaleza y los datos observados. Existe además otra prueba espectacular de la existencia de la materia oscura que tiene que ver con la colisión de cúmulos de galaxias. Entonces, una cosa del mensaje de la plática de hoy es, ya no hablamos de la colisión de dos pelotas de fútbol, sino que ahora estamos hablando de la colisión ya ni siquiera de galaxias. Esto es un cúmulo de galaxias, esto es una colección de muchas galaxias que se encuentran ligadas gravitacionalmente y se mueven entonces como enjambres, ¿no? Las galaxias se van moviendo. Y este es el choque de dos de esos enjambres de galaxias. Y lo que están viendo son, digamos, líneas de contorno que muestran en dónde se encuentra la mayor cantidad de materia del cúmulo galáctico o del cúmulo de galaxias. ¿Cómo saben que existe esa concentración de materia más alta en estos puntos y menos en los puntos exteriores? Por el lente gravitacional, que fue uno de los aciertos de la teoría de la relatividad general de Einstein. Entonces, lo que están viendo aquí es, chocaron, entonces el choque fue, digamos, imagínense que chocaron de izquierda a derecha, y entonces venían como dos autos, chocaron, aquí ya chocaron, y entonces estos dos núcleos que están aquí se han atravesado, entonces este viene de izquierda a derecha, y este otro venía de derecha a izquierda. Chocaron, se atravesaron, y ya están atravesándose unos con respecto a los otros, pero la materia bariónica, que sabemos que sí tiene interacción, y lo sabemos porque conocemos bien el modelo estándar, noten que se quedó frenada, es decir, se encuentra desfasada con respecto al centro gravitacional. Y la razón por la que se encuentra desfasada es porque la interacción entre la materia bariónica hace que se frene, existe un proceso de fricción, y entonces se están frenando. Esto quiere decir que si estos dos puntos coincidieran, pues entonces diría que la materia oscura y la materia bariónica tienen más o menos la misma interacción entre ellas. Pero como están desfasadas, lo que está diciendo es que no, que la materia oscura no interactúa con ella misma a menos que la sección eficaz sea más pequeño que este valor. Entonces, no solamente esto es una evidencia de que existe un contenido de materia que no interactúa como lo hacen las partículas del modelo estándar, sino que interactúa muy débilmente o no interactúa con el resto de la materia, sino solamente gravitacional. ¿Cómo sabemos que interactúa gravitacionalmente? Pues porque está curvando la luz como lo predice la relatividad general para partículas masivas o para objetos masivos. Y entonces, para poder explicar esta diferencia de fase, necesitamos que la sección eficaz tenga que ser más pequeña que esta cantidad. Entonces, cosas que sabemos de la materia oscura. ¿Cuánta materia oscura hay en el universo? Y que su interacción consigo misma tiene que ser más pequeña que un cierto valor. Como les decía, hay muchas más evidencias. Están las oscilaciones bariónicas acústicas, la emisión de rayos gamma en las galaxias, lentes gravitacionales tanto fuertes y débiles, etc. Entonces, la evidencia observacional de la existencia de materia oscura es abrumadora. Pero, pues, entonces llegamos a la segunda parte de la plática, que es, ¿qué es lo que no sabemos? No sabemos qué es. Entonces, simplemente sabemos que a escalas cosmológicas, la materia oscura interactúa como polvo con ecuación de estado
presión igual a cero, es decir, no tiene presión entre sí, porque su sección eficaz de interacción entre ellas es muy pequeña. Son las cosas que sabemos, pero no sabemos qué es. Y entonces, como no sabemos qué es, pues tenemos que empezar a proponer cosas para ver qué puede ser. Y entonces se propone, digamos, un tipo de partícula genérica que recibe el nombre de WIMP. Me gusta contar esta historia. En la época en la que se descubrió que existía la materia oscura, o que se intuía que existía la materia oscura, había dos propuestas de lo que podría ser. Una era que podían ser objetos tipo Saturno, que no emiten luz, entonces son objetos muy pesados que no se ven a la distancia porque no emiten luz, y a eso se les llamaba machos, por sus siglas en inglés, que es el Massive Astrophysical Compact Halo Object. Y entonces los machos eran uno de los candidatos a la materia oscura, y por el otro lado estaban los WIMPs, que era pensar que la materia oscura eran partículas como las partículas fundamentales, como un electrón o como un protón, o como un neutrino, que tienen masa, entonces por eso el massive particle, pero que interactúa muy débilmente. Y en este caso la palabra débilmente se puede entender de dos formas, que es a través de la interacción nuclear débil, aquí hay un error, perdón, esto es débil, o simplemente que la interacción es muy débil con el resto de la materia. Entonces, cuando nos referimos a WIMP, es una partícula que interactúa muy débilmente, ya sea a través de las interacciones débiles o muy débilmente en general con el resto de la materia. Pero bueno, WIMP normalmente es la forma en la que se refieren a alguien cuando es debilucho, ¿no? Entonces eran los machos, pues así fuertes, ¿no? La imagen de estereotipo del macho, y por otro lado estaban los wimpis, ¿no? Los debiluchos. Entonces era una competencia entre estos dos. La historia demuestra que cuando uno trata de introducir el modelo estándar de las partículas elementales para explicar la abundancia de elementos, fija de manera muy abrumadora la cantidad de materia bariónica que hay. Entonces se dan cuenta, pues aquí está, ¿no? Es muy pequeño. Y entonces los planetas tipo Saturno o Júpiter están hechos de materia bariónica. Entonces no pueden ser el contenido de la materia oscura del universo porque no nos alcanza la cantidad de materia bariónica que hay en el universo para formar esos tipos de planetas. Entonces la idea de macho fue ahogándose poco a poco y predominó la idea del WIMP. El WIMP tenía tiene una virtud que se puede introducir fácilmente dentro del esquema del modelo de partículas elementales. Y entonces, al introducirse en el modelo de partículas elementales, uno podría tratar de resolver problemas que tiene por sí el modelo, como explicar por qué la masa de los neutrinos es tan pequeña, o el problema de jerarquía, es decir, por qué las masas, hay tal diferencia de masas entre la masa del quark top y la masa del neutrino, entonces hay unos 12 órdenes de diferencia entre las masas. Se podrían explicar introduciendo simetrías extras o otro tipo de partículas, y al introducir esas nuevas partículas, quizás una de ellas podría funcionar como materia oscura. Pero eso involucra, porque estamos metiendo estas simetrías, que en algún momento la materia oscura y la materia bariónica están conectadas, entonces interactúan entre sí. Y el hecho de que interactúen entre sí nos permite imaginar que en esa época tan abrupta, muy al principio, justo unos instantes después del Big Bang, estaba en equilibrio térmico con la materia bariónica. Entonces la materia oscura y la materia bariónica se encontraban en equilibrio termodinámico. Pero a medida que el universo se expande, pues se va enfriando. Y a medida que se vaya enfriando, alcanza un momento en que la tasa de aniquilación de las partículas de materia oscura es más pequeña que la tasa de expansión. Y en ese momento sucede como estas transiciones de fase, en las cuales uno ya no puede tener aniquilación de partículas de materia oscura y se quedan. Entonces ya no se pueden seguir aniquilando las partículas de materia oscura y entonces se queda una cantidad de materia oscura. Y eso se le conoce como el congelamiento, ¿no? Entonces, el freeze out. Entonces aquí tienen una cierta cantidad de materia oscura que se va convirtiendo por el equilibrio
termodinámico, está en equilibrio, no pasa nada, pero después se empieza a enfriar, entonces empiezan a decaer, se empieza a descomponer, en un momento ya no se puede seguir aniquilando y entonces se queda congelada la cantidad de materia oscura. Esta cantidad de materia oscura tiene que coincidir con esa cantidad que conocemos muy bien, que es la cantidad de materia bariónica. Entonces, eso nos daba justamente que cuando uno calcula que la materia oscura, que sí conocemos su cantidad, que tiene que ser de este orden, cuando uno lo relaciona con esta sección eficaz de aniquilación, porque la materia oscura se podría estar aniquilando, y la temperatura de freeze out y demás, daba que la sección eficaz tenía que ser muy pequeña en el orden de la interacción débil. Y entonces decían, pues fantástico, ¿no? O sea, sí suena muy bien que para que yo tenga esta cantidad de materia oscura, la sección eficaz tiene que ser muy pequeña. Entonces, para que la materia oscura que tenemos actualmente en el universo corresponda a la que observamos, la sección eficaz de interacción de la materia oscura con la materia bariónica y consigo misma tiene que ser muy pequeña. Entonces, naturalmente se tenía que el WIMP podía explicar por qué había esta cantidad de materia oscura actual y por qué era tan difícil observarla, porque se necesita que su interacción sea muy pequeña. Entonces era lo que les conocía como el milagro. Pero eso fija, ¿no? Una sección eficaz, porque si tengo una sección eficaz mucho más pequeña, pues entonces ya no voy a tener esta cantidad de materia, voy a tener más. Y si es mucho más grande, pues tendré menos. Entonces, tiene que ser fijo, ¿no? Digamos, el valor de la sección eficaz de aniquilación. Pero entonces la hipótesis era simple, ¿no? La hipótesis es, supongamos que efectivamente la materia oscura sí interactúa con las partículas del modelo estándar, pero si interactúa con las partículas del modelo estándar, es detectable, al menos en un detector de la Tierra, aunque sea un detector muy grande. Y entonces se diseñaron distintos esquemas de detección, por ejemplo, la detección directa, en la cual estas partículas de WIMP iban a interactuar con su detector, con los núcleos del detector. Los núcleos del detector iban a recibir pues, un impulso transmitido por esta partícula del WIMP, y uno podía medir la energía de retroceso, ¿no? Es como un billar. Entonces, pues yo no puedo ver qué es lo que lo golpeó, pero sí puedo medir el resultado. Y entonces, midiendo cuánto energía estaba recibiendo este detector, pues uno podría inferir cuál era la sección eficaz de interacción de la materia oscura con la materia bariónica. O por métodos indirectos. Por ejemplo, debido a que la materia oscura puede ser capturada por el Sol porque interactúa con la materia bariónica, entonces imagínense una partícula de materia oscura, empieza a interactuar con el Sol, pierde energía por esa interacción, se queda atrapado gravitacionalmente, entonces se queda aquí atrapado gravitacionalmente, puede aniquilarse, porque son procesos de interacciones entre partículas, y de la aniquilación podrían producirse partículas que sean observables en la Tierra. Entonces se diseñaron esquemas, ¿no? Estos esquemas de detección están basados bajo la hipótesis de que la materia oscura interactúa con el modelo estándar. El problema es que se diseñaron esos experimentos y hoy, 20 de agosto del 2021, no tenemos, de todos los experimentos en 40 años de investigación de todos estos tipos de detectores, no existe evidencia de interacción de la materia oscura con la materia bariónica. Es decir, nuestra hipótesis de que esta interacción era posible es falsa, o al menos no se ha observado. Simplemente tenemos estas curvas, que son curvas de exclusión, es decir, si la materia oscura es una materia tipo WIMP, su sección eficaz tiene que ser más pequeña que 10 a la menos 46. Eso es muy pequeño. Para que tengan una noción, los neutrinos, que son las partículas del modelo estándar que interactúan más débilmente con nosotros, tienen secciones eficaces del orden de 10 a la menos 44, entonces andan como por acá. La materia oscura anda unos 100 veces, al menos 100 veces menos interactuante que los neutrinos. Para que vean qué tan difícil es este proceso, en este momento ustedes lo están atravesando 1.000 millones de neutrinos por centímetro cuadrado por segundo. Entonces, en la superficie de su uña en este momento lo están atravesando 1.000 millones de neutrinos. ¿Por qué no lo sienten? Porque la sección eficaz es tan pequeña que esencialmente no interactúan con ninguno de los átomos de su cuerpo. Entonces, eso es con 10 a la menos 44. Con 10 a la menos 46 es menos, o sea, todavía interactúan menos. Entonces, no se ha detectado nada. En el caso de los modelos de detección indirecta, el resultado es similar. Las secciones eficaces que se están teniendo ya están incluso llegando por debajo
de la sección eficaz necesaria para poder explicar la densidad reliquia observada actualmente. Entonces, estamos cerca del momento en el cual quizás la idea del WIMP no sea la adecuada. Por supuesto, aún existe debate, y entonces hay gente que está encontrando estos límites y está encontrando que los límites de la sección eficaz ya está por debajo de la sección eficaz de aniquilación necesaria para explicar la densidad reliquia observada actualmente. Aunque hay otros que dicen, bueno, no hay que ser tan exagerados, hay que hacer un análisis un poco más cuidadoso, y todavía hay pequeñas ventanas de ciertos valores de la región de parámetros de los modelos, en los cuales uno puede tener que sí, que pueden seguir siendo WIMPs. Pero eso está en discusión. El problema entonces es que realmente la materia oscura interactúa muy débilmente. Y entonces aquí vamos a llegar al tema, digamos, ¿no? De por qué necesitamos detectores más grandes. Y la respuesta tiene que ver con esta sección eficaz. Si la sección eficaz es muy pequeña, pues entonces hemos visto que pues, nos puede atravesar como fantasmas, ¿no? Y entonces o necesitan detectores que sean muy densos, o necesitan detectores gigantescos. Entonces, por ejemplo, pueden ustedes hacer un modulito de interacción de materia oscura con materia bariónica, en este caso con neutrinos, y uno podría ver que como no hemos visto ninguna disminución en el flujo de neutrinos observado en la Tierra, la sección eficaz tiene que ser muy pequeña. Y lo que uno encuentra es que para que esta sección eficaz no afecte, digamos, las observaciones, si lo graficamos como función de la masa de la partícula de materia oscura, a medida que la materia oscura se vuelve cada vez más y más y más ligera, para que no la hayamos detectado, eso implicaría que la sección eficaz tiene que ser cada vez más y más y más pequeña. Entonces, la frase del día de hoy, que me gustaría que se llevaran, es esto, ¿no? The likeness is the new darkness. Entre más ligera sea una partícula, más oscura es, porque su sección eficaz es más pequeña. Y entonces, si la sección eficaz es más pequeña, pues entonces el camino libre medio, que es la distancia, digamos, que una partícula puede atravesar sin interactuar con su medio, se vuelve cada vez más grande. Entonces aquí simplemente es la gráfica del camino libre medio en parsecs como función de la sección eficaz para una densidad arbitraria. En este caso se tomó la densidad del agua, ¿no? de 1 gramo por centímetro cúbico. Y entonces en ese caso el camino libre medio, es decir, si ustedes tuvieran una alberca de 1 parsec de tamaño, necesitarían que la partícula tuviera una sección eficaz del orden de 10 a la menos 40 para que interactuara. Si tuvieran una alberca del tamaño de la Vía Láctea, su rango de sensibilidad es para secciones eficaces que son del orden de 10 a la menos 45 centímetros. Y entonces, de hecho, en el límite actual, pues necesitamos detectores del tamaño de la galaxia. Entonces, de ahí el título de la plática. Dado que la sección eficaz es cada vez más pequeña, estamos encontrando que las restricciones son cada vez más pequeñas, el camino libre medio de las partículas al atravesar la galaxia son cada vez más grandes. Bueno, al atravesar cualquier objeto. Y entonces, de ahí, ¿no? La necesidad de que quizás necesitemos utilizar objetos gigantescos como la Vía Láctea para que podamos detectarlos. El escenario puede ser incluso peor. Y entonces aquí voy a abogar por algo de simplicidad. Entonces, déjenme recordarles, ¿no? Aquí tenemos al contenido de materia que existe en el universo, que son estos quarks, los leptones. Y los quarks son partículas que tienen masa y que sienten las 4 interacciones porque tienen masa. Entonces sienten la interacción gravitacional porque tienen masa, sienten la interacción débil porque tienen carga débil, sienten la interacción electromagnética porque tienen carga eléctrica, y sienten la interacción fuerte porque tienen color. Color es una propiedad que no tiene nada que ver con el color, simplemente se lo llamaron así porque los físicos de partículas se creen muy graciosos, pero es una carga como la carga eléctrica. Entonces, los quarks interactúan con las 4 interacciones fundamentales, y entonces, tal vez porque interactúan tan fuertemente entre sí, son tan difíciles de observar. Son tan difíciles de observar que de hecho estamos condenados a nunca ver un quark aislado porque se encapsulan, digamos, apenas quieren verlo desnudo el quark
Este se recubre de otras partículas que se generan del vacío, etcétera, etcétera, y entonces rápidamente hadroniza. Entonces pueden ver estados ligados, pero no pueden ver al quark desnudo, quizás porque interactúa demasiado. Por otra parte tienen a los leptones, que son estas partículas mucho más ligeras, y estas solamente tienen carga eléctrica, tienen interacción débil, y como tienen masa, interactúan gravitacionalmente. Entonces, los leptones cargados, de las 4 interacciones fundamentales que conocemos en la naturaleza, interactúan con 3. Y eso lo hace justo a la medida, de tal manera que los electrones son quizás los más fáciles que podamos ver. No por nada el electrón fue la primera partícula fundamental detectada. Y luego aparecen estos hermanos gordos, ¿no?, del electrón, pero en esencia son electrones gordos, el muon y el tau, que pueden interactuar débilmente de tal manera que pueden decaer a electrón nuevamente, pero bueno, tienen 3 interacciones. Las partículas que más tardamos en detectar dentro del modelo estándar fueron los neutrinos. Y la razón es porque no tienen carga eléctrica, no tienen carga de color, entonces no sienten la interacción fuerte, solo tienen carga débil, entonces solamente interactúan a través de las interacciones débiles, y recientemente observamos que tienen masa muy pequeña, pero entonces sí interactúan gravitacionalmente. Entonces de las 4 interacciones, estas partículas interaccionan con 2. Abogando por esta simplicidad, uno podría pensar que, pues si tengo partículas que interactúan con 4, tengo partículas que interactúan con 3, pues tengo partículas que interactúan con 2 interacciones, pues ingenuamente podría pensar que debe de existir una partícula que solo interactúe a través de la interacción gravitacional. Es decir, partículas cuya única carga sea la masa. Y posiblemente toda esta evidencia que estamos teniendo nos está apuntando a este escenario, en el cual estamos observando a partículas cuya única carga es la carga gravitacional, que es la masa. Entonces, podría ser eso. Pero si ese es el escenario, sería el escenario más oscuro que se puedan imaginar, porque entonces ya ni siquiera es que interactúe débilmente con el resto de la materia bariónica, es que no interactúa con la materia bariónica en este escenario. Y entonces, pues nada, olvidemos nuestras esperanzas de detectarlo en la Tierra, y eso es triste, ¿no? Porque entonces tendríamos que evolucionar a una etapa en la cual tendríamos que confiar en nuestras evidencias indirectas, ¿no?, digamos, de su existencia. Pero tiene otras ventajas. Y una de las ventajas es que, pues, al ser solamente su única carga, la carga gravitacional, pues las únicas características que necesito determinar de la materia oscura son cuánto vale su masa y cuál es su spin. Si tiene spin fraccionario, tiene un spin entero. Y bueno, ya que uno tiene estas cosas, podría suceder que la materia oscura sí interactúa muy pequeñito con la materia bariónica, pero bueno, en el escenario más oscuro, ese no es el caso. Y nada más entonces nos tendríamos que preocupar por cuál es la masa y el spin de la partícula de materia oscura. Y entonces, pues nada, pasemos aquí a cómo, incluso en este escenario tan oscuro, la Vía Láctea puede funcionarnos como un detector. ¿Y cómo es ese el caso? Bueno, resulta ser que la Vía Láctea es quizás, pues vivimos en ella. Y entonces en principio tenemos mucha más información, y es el caso. Cuando ustedes miden la velocidad de rotación de las estrellas alrededor de las galaxias, esta es una curva típica, entonces aquí aparece, ¿no?, digamos, entre más cerca del centro de la galaxia se encuentra la estrella, más despacio va, pero llega un momento en el cual va aumentando la velocidad de rotación a medida que ustedes se van alejando del centro de la galaxia, pero llega un momento en el cual la curva de rotación se vuelve plana. Y aquí es sorprendente, ¿no? Realmente se ve plano, es increíble. Y uno puede explicar, digamos, esta planitud de la curva introduciendo un halo de materia oscura. ¿Qué es el halo de materia oscura? Es una colección de materia oscura que está alrededor de la galaxia. De forma equivalente, pues, ustedes pueden medir la velocidad de rotación de la Vía Láctea y noten que es muchísimo más rica en información que las de las otras galaxias. Pues sí, ¿no? Pues porque vivimos dentro de la galaxia. Y entonces incluso tenemos información de la velocidad de rotación de la galaxia en 6 órdenes de magnitud en el radio, ¿no? Desde las partes más centrales de la galaxia
hasta las partes más lejanas de la galaxia. Y tenemos esta estructura. La razón por la que aquí aumenta la velocidad de rotación es por la presencia del hoyo negro en el centro de la galaxia, ¿no? Que sabemos que ya que existe. Muy bien. Entonces, la pregunta es, utilizando estos datos de la Vía Láctea, ¿podemos decir algo acerca de la naturaleza de la materia oscura? Y lo que me resta de la plática, que espero que sean unos 5 minutos más, es tratar de convencerlos de que ese es el caso. Entonces, supongamos, como les decía, en este escenario en el cual la materia oscura solamente tiene interacción gravitacional, es decir, solamente me interesa cuál es su masa, el otro parámetro que no conozco es su spin. Entonces, supongamos que es spin fraccionario, es decir, una partícula tipo un fermión. En el caso de que sea un fermión, pues nada, voy a tratar de modelar teóricamente cuál debería ser la curva de rotación. Y entonces, como les decía, el halo es esa estructura de materia oscura que está conteniendo a la galaxia. Y uno podría pensar que esa estructura de materia oscura se encuentra en equilibrio. Y ese equilibrio pues, es un equilibrio entre la fuerza gravitacional que evita que colapse, entonces que caiga toda la materia oscura hacia el centro, y una presión, ¿no? Entonces, uno podría pensar que los halos de materia oscura se encuentran en equilibrio hidrostático, ¿no? Existe un equilibrio entre la fuerza gravitacional y la presión del gas, porque estamos pensando en que estos fermiones están en la naturaleza, alrededor de la Vía Láctea, pues como si fuera una atmósfera, ¿no? Bueno, un gas ahí viviendo muy contento. Y la presión están equilibradas. Las ecuaciones que describen este equilibrio son estas dos, que son las ecuaciones de Tolman, Oppenheimer-Volkoff. De hecho, pueden ser mucho más simples porque en el caso de los halos de materia oscura, la presión es tan pequeña comparada con la densidad que pueden despreciar un chorro estos términos, pero al final estas son las ecuaciones que me describen la estructura del halo de materia oscura. Lo que necesito es una ecuación de estado, es decir, algo que me describa a los fermiones. Y uno puede calcularla, en el caso en que sea materia oscura fermiónica, pues uno pone aquí la distribución, se va a su libro al Landau para mecánica estadística, que calcula con toda la presión, la densidad, toma un límite y uno puede encontrar una relación entre la presión y la densidad, que sería la ecuación de estado de la materia oscura. Noten que si esta es la ecuación de estado para la materia oscura, esto coincide, digamos, bien con lo que esperábamos. La materia oscura WIMP, que lo que se le conoce como Cold Dark Matter, o materia oscura fría, es materia oscura muy pesada. Entonces, aquí aparece la masa del fermión. El único parámetro libre en la ecuación de estado es la masa del fermión. Cuando la masa del fermión es muy grande, este término es tan pequeño que entonces la presión efectivamente es cero. Entonces, eso es Cold Dark Matter. Pero si la masa del fermión es muy pequeña, existe una cierta presión dada por esta ecuación. Y esa es justamente, si uno se imagina materia oscura, tipo fermión, muy ligerita, pues entonces la presión puede ser lo suficientemente grande, de tal manera que existe este equilibrio hidrostático entre la gravedad del halo y la presión del gas de fermiones. Uno puede entonces resolver, como les decía, el límite newtoniano, que es decir, han despreciado estos términos donde la presión es mucho más pequeña que la densidad, es resolver estas dos ecuaciones diferenciales y uno puede entonces tener cuál es el perfil de densidad de la materia oscura para una masa del fermión y cómo va creciendo la masa, ¿no? Y entonces, sorprendentemente, para masas del orden de cientos de electronvolts, los tamaños típicos de esos objetos son del orden de kiloparsecs y las masas son del orden de 10 a la 10, 10 a la 11 masas solares, que son justamente las escalas típicas que uno esperaría para un halo de materia oscura. Entonces, de hecho, uno puede construir todas las configuraciones que se puedan imaginar variando los parámetros del modelo. En este caso son las condiciones iniciales de este sistema, que sería la densidad central. Entonces, una vez que ustedes fijan la densidad central y la masa del fermión, uno puede construir todas las configuraciones, ¿no? Entonces, aquí tienen distintas configuraciones para distintas masas. ¿Cuál sería su masa total? ¿Cuál sería su core? Etcétera, etcétera. Entonces aquí tienen, por ejemplo, de qué tamaño es el core. ¿Qué es el core?
El core es la parte plana, digamos, si se dan cuenta aquí cuando grafican la densidad con función del radio, hay un cambio en la concavidad. Entonces aquí es cóncavo hacia abajo y después se vuelve cóncavo hacia arriba, ¿no? Es la cuchara hacia abajo, la cuchara hacia arriba. Este punto donde cambia la concavidad podemos pensar que es justamente el cambio del core. Es donde se encuentra, digamos, el centro de la galaxia. Y después de eso, pues es ya una caída del centro de la galaxia, ¿no? Entonces, este sería cómo cambian el tamaño del core como función de la masa de los fermiones. Y uno puede ver, ¿no? Digamos que para fermiones muy pesados, las masas son muy pesadas de la galaxia y los cores son muy pequeños. Y en cambio, para masas muy, muy pequeñas, el core es muy, muy grande y la masa no tan grande, ¿no? Entonces, digamos, eso sería para galaxias pequeñas, eso sería para galaxias grandes. Aquí eran las masas y aquí son los cores. Muy bien. Uno entonces puede estimar cuál es la velocidad de rotación máxima. Y entonces ahora sí, tomemos los datos de la Vía Láctea, escribamos, digamos, toda la información que conocemos de la Vía Láctea para modelar la parte que sí vemos, la parte de bariones. Introduzcamos entonces este contenido de materia oscura, que es esta línea roja, y entonces pues, podemos ver que el ajuste pues, mejora, ¿no? Digamos, ya estos puntos son cuando no tienen materia oscura, estos puntos son cuando tienen materia oscura. Puede mejorar, digamos, eso es solamente un ejemplo, es trabajo que está en preparación, pero lo que queremos decir es, sí pueden encontrar una masa del fermión para que puedan explicar la curva de rotación de la galaxia, incluso si esta materia oscura no interactúa con el resto de la materia bariónica. Entonces, efectivamente, ¿no? Si ustedes tienen que la masa del fermión es de entre 80 y 100 electronvolts, que es muy ligera, con estos valores de la densidad central, que es del orden de 0.3 gigaelectronvolts por centímetro cúbico, pues entonces pueden explicar la curva de rotación de la galaxia. Mejor que si no tuvieran el halo de materia oscura. Entonces, efectivamente, hemos utilizado los datos de la Vía Láctea para acotar una de las propiedades de la materia oscura. Pueden repetir el ejercicio, esto me lo voy a saltar, pueden repetir el ejercicio con otro candidato de materia oscura, que también es muy oscuro, se le conoce como el modelo de materia oscura escalar. El modelo original propuesto no incluye interacción con el modelo estándar. En México, de los que iniciaron esta idea fue Tonatiuh Matos, junto con dos estudiantes, bueno, de hecho los tres fueron estudiantes de Tona, que los puso a trabajar en este modelo de materia oscura escalar. Y ya, digamos, los hijos académicos han hecho una labor excepcional en promover, digamos, este modelo de materia oscura, de tal manera que ellos lo propusieron por ahí de inicios del milenio, en el año 2000, finales de los 90s, y 16 años después, la idea fue retomada por gente de Princeton, en el cual efectivamente se podría considerar que la materia oscura podría ser ultraligera, y resulta ser que este artículo de la gente de Princeton hizo que de alguna forma la gente que trabajaba en materia oscura fría, WIMP, volteara, digamos, a estos modelos. Este artículo tiene alrededor de 500 citas ya. Nada importa, digamos, de alguna forma el lugar donde ustedes trabajan. Pero bueno, en gran parte de lo que se dice aquí ya había sido dicho anteriormente por estos amigos. Dos de ellos que los conocen muy cercanamente ahí en la Universidad de Michoacán. El modelo es muy simple. Tomen su lagrangiano de relatividad general, pongan constante cosmológica, ponen lo que saben de materia bariónica, y esto de aquí es todo el contenido que tienen de materia oscura. Es un campo escalar con un potencial. Pueden tener una variedad enorme de modelos variando el potencial, pero el modelo más simple, que incluye solamente la masa del campo escalar, es suficiente para explicar prácticamente a todas las escalas el modelo de materia oscura. Entonces, ha habido mucho trabajo a lo largo de estos 20 años
por los colegas que he mencionado y por otros en el mundo, para ver si este modelo es consistente. Y la respuesta es sí, sí lo es. Existe controversia acerca de cuál es la masa del bosón, perdón, y en ese caso pues, también uno puede repetir el ejercicio que hicimos para la materia fermiónica, y entonces efectivamente uno puede encontrar valores para la masa del bosón que ajusten la curva de rotación de la Vía Láctea. Entonces aquí está, ¿no? Digamos, tiene que ser del orden de 10 a la menos 22 electronvolts. Noten la gran diferencia en las escalas. La masa del bosón para poder explicar la curva de rotación tiene que ser del orden de 10 a la menos 20 electronvolts. Eso es súper pequeño. En cambio, para el caso del fermión tiene que ser del orden de electronvolts. Entonces estamos hablando de 20 órdenes de magnitud. Pero bueno, es interesante que se pueda lograr. Ya nada más para terminar, quisiera mencionarles que se requiere un esfuerzo multidisciplinario para poder decir de qué se trata la materia oscura. Recuerden que lo que antes era ruido era señal. Entonces, para los detectores de materia oscura, pronto van a llegar a esta región que se le conoce como el piso de neutrinos. Y para los detectores de materia oscura es un ruido irreducible que hace que estos detectores ya no puedan llegar más abajo. Pero la detección de estos neutrinos pueden ayudarnos a restringir aún más el modelo cosmológico. Simplemente nada más, ya que pasamos a la parte de neutrinos, quisiera mencionarles que los neutrinos son, como les decía, son partículas que sí pueden atravesar toda la galaxia y nos pueden dar información acerca de lo que hay dentro de la galaxia. Esto, por ejemplo, que están viendo es el flujo de neutrinos ultraenergéticos. Y hace unos años, cada vez esto se vuelve más pequeño, pero hace unos años se tenía este flujo, se detectaban neutrinos a estas energías y de repente no observaban nada. ¡Pum! Y luego observaban otra vez y luego no observaban nada. Entonces, esto hacía sospechar, ¿no? Como que decían, algo está pasando que hace que los neutrinos desaparezcan. Y entonces uno puede ingenuamente pensar que lo que puede pasar es que los neutrinos sí podrían interactuar con la materia oscura y en estas escalas de energía se suprime su flujo porque interactúa con la materia bariónica. Entonces uno puede hacer ese ejercicio, uno puede calcular cuál es la probabilidad, por ejemplo, de que un neutrino activo se convierta en un neutrino estéril debido a la interacción del neutrino con la materia oscura. Entonces efectivamente uno puede tener una probabilidad de oscilación de que los neutrinos cambien de activos a estériles en estas ventanas en donde no se observan los neutrinos. Y entonces eso nos podría dar información acerca de la interacción de los neutrinos con la materia oscura, aunque ahí es un poco jugar con la parte más oscura, ¿no? Porque si de por sí hay cosas que no sabemos de los neutrinos y no sabemos cosas de la materia oscura, pues bueno, uno siempre puede hacer este juego, pero bueno, es parte de lo que se puede hacer, pero que puede ser interesante sobre todo si estos datos se confirman de que existen supresiones en el flujo de neutrinos ultraenergéticos. Esta es mi última transparencia, simplemente déjenme concluir. Quisiera nada más transmitirles, ¿no?, que vivimos una época excitante. Sabemos que hay un 95% del contenido del universo del cual desconocemos su naturaleza. Es nuestra labor tratar de saber qué es ese 95% de la naturaleza y para ello quizás sea momento de expandir nuestros horizontes más allá de la propia Tierra. Y bueno, pues con eso termino. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Juan, por esa muy linda charla. Propongo que todos habiliten su micrófono un ratito y que demos un aplauso a Juan por su charla. Muchas gracias. Entonces, yo creo que podemos pasar a la sesión de preguntas. Entonces, ¿quién tiene una pregunta para Juan? Si quieren, simplemente pueden habilitar su micrófono y hacerla adelante. Ya los dormí. Bueno, aprovecho entonces. Bueno, primero, muchas gracias por la plática, estuvo muy interesante. No, gracias a ti por la invitación. Bueno, a mí
queda, o sea, me gustaría saber tu opinión sobre el estado de, bueno, o sea, de candidatos machos, como en lugar de los WIMPs, y en particular de los agujeros negros primordiales. ¿Tú crees que Claro. están vivos o ya no son competencia? Gracias. Sí, no, digamos hasta, yo creo que a principios del siglo, los hoyos negros primordiales no eran considerados candidatos por un cálculo que había hecho creo Carr y después alguien lo refinó, o al revés, ya no recuerdo quién. Pero en el 2016 los hoyos negros primordiales renacieron, digamos, como buenos candidatos. Es decir, se dieron cuenta que había un error en ese cálculo y después de recalcular algunas cosas, se dieron cuenta que podía seguir siendo un buen candidato los hoyos negros primordiales. Entonces, desde los últimos 5 años ha habido una actividad muy intensa, ¿no?, acerca de la posibilidad de que los hoyos negros primordiales puedan ser materia oscura. En el caso de los machos, sí pueden ser machos, pero tendrían que ser machos no hechos de materia bariónica. O sea, incluso uno podría tener materia oscura, por ejemplo. Entonces, enfoquémonos en el caso de la materia oscura bosónica, ¿no?, del campo escalar este. El único parámetro de escala es la masa del bosón. Si la masa del bosón es ultra ligera, el objeto autogravitante es súper grande, como el halo mismo. Pero si la masa del bosón es muy grande, el objeto autogravitante es muy pequeñito. Entonces, por ejemplo, incluso si tú pones que el campo escalar sea del orden de la masa de la acción, que ni siquiera es tan gordo, es como de 10 a la menos 5 electronvolts, pero es 15 veces más gordo que los candidatos de campo escalar ultraligero, los objetos autogravitantes que te salen son del orden de 10 a la menos 15 masas solares. Entonces tú podrías tener machitos hechos de campo escalar, y entonces podrías cambiar el esquema, ¿no? A lo mejor el halo de materia oscura no es una pelota gigantesca, sino es una colección de pelotitas hechas de campos escalares. Lo que es peor o mejor, depende tu gusto por los hoyos negros primordiales. Por trabajos que hemos hecho con Olivier, sabemos que y mucho trabajo que hizo Francisco Siddhartha, sabemos que estos objetos autogravitantes hechos de campo escalar no son todos estables. Existen configuraciones que pueden colapsar a hoyos negros. Entonces, puedes tener un escenario en el cual se formaron estas canicas de objetos autogravitantes hechos de campo escalar si la masa es del orden de 10 a la menos 5 electronvolts, pero incluso algunos de ellos han colapsado a hoyos negros. Entonces podrías tener un universo hecho de machitos de campo escalar mezclados con hoyos negros tan pequeños como de 10 a la menos 15 masas solares, que son que están permitidos, digamos, por las observaciones. No han sido excluidos por estas observaciones de microlensing, no han sido excluidos hasta ahorita, digamos, ¿no? Entonces, en resumen, yo diría que sí, puede ser los hoyos negros primordiales. Y también pueden ser machitos, pero no hechos de materia bariónica. Muchas gracias. Gracias, sí. ¿Alguien más tiene una pregunta para Juan? Un último comentario sobre esto de los hoyos negros primordiales. De hecho, Ricardo Becerril también hizo un trabajo de cómo estrellas de acciones pueden colapsar a hoyos negros, ¿no? Entonces construyeron estas configuraciones autogravitantes de partículas tipo acción y cómo colapsaban, ¿no?, a hoyos negros, que también serían muy pequeñitos, ¿no? Te digo, prácticamente como si fueran primordiales. No son primordiales, pues porque se hubieran formado tal vez después, pero bueno. Bueno, yo tenía una curiosidad. Tal vez puedes comentar un poco más sobre la diferencia entre esos modelos de fermiónicos ultraligeros versus bosónicos. Entonces, bueno, aparte de la diferencia entre la masa,
O sea, creo que dijiste, bueno, los bosónicos tienen una masa mucho más pequeños que los fermiónicos, pero ¿qué otras diferencias habría en, o sea, los dos pasan ahí todos los, podrían ser realmente candidatos viables o hay algo que descarta la versión fermiónica? Sí, la versión fermiónica no está muy trabajada. Entonces, en ese sentido, la versión bosónica, como nació desde de gente que hacía cosmología, ellos impulsaron fuertemente, ¿no? Digamos, las pruebas cosmológicas para el modelo de materia oscura escalar. Para los modelos de fermiones ultraligeros, dado que existía una cota que era la cota de Lee-Weinberg, casi siempre que pensábamos en fermiones que tenían que ser muy pesados, pero era justamente porque queríamos preservar el milagro WIMP. Entonces la sección eficaz tenía que ser de cierto orden de magnitud, pues, para que me diera la cantidad de la densidad reliquia. Este nuevo escenario en el cual el fermión no es un WIMP, sino es algo que no interactúa con la materia bariónica, pudo nunca haber estado en equilibrio termodinámico. Entonces, en resumen, es tierra fértil. Hay que trabajarlo. Hay que hacer teoría de perturbaciones, ajustar con datos de Planck, expansión del universo, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene la ventaja de que siempre uno puede encontrar un valor de la masa del fermión lo suficientemente pesada para que se comporte como materia oscura fría, ¿no? Entonces, seguro, o sea, va a haber un valor mínimo de la masa del fermión para el cual es indistinguible con el modelo de materia oscura WIMP, Cold Dark Matter. Y lo interesante es ir disminuyendo esa masa de tal manera que empiecen a haber diferencias con respecto a ese paradigma, ¿no? Es tierra fértil. Muchas gracias. ¿Sí? Muy bien, ahí hay otra pregunta para Juan sobre ese tema tan interesante. Yo tengo una pregunta. Adelante. Sí, en una parte de tu plática comentaste que en nuestra Vía Láctea sabemos muy bien que tenemos un agujero negro, pero recientemente vi una publicación de que podría ser solamente un cúmulo de materia oscura. ¿Eso afectaría en algo? Sí, hay dos cosas, ¿no? Digamos, nuestro hoyo negro que está aquí en la Tierra, en la Vía Láctea, 99.9999% es un hoyo negro. Puede ser un hoyo negro no estándar, entonces podría ser un hoyo negro como los que construyó Olivier y nosotros, ¿no? Que sea un hoyo negro con peluca escalar, con campo escalar alrededor suyo, pero de que es un hoyo negro, es un hoyo negro. ¿Cómo lo sabemos? Porque resulta ser que conocemos muy bien el interior de la galaxia. Entonces las estrellas están emitiendo materia. Entonces toda esa materia que está alrededor del hoyo negro, sabemos más o menos qué porcentaje de materia bariónica hay y cuánto está cayendo al hoyo negro. Si fuera solamente una acumulación de materia oscura, no un hoyo negro, algo sucedería con ese material que está cayendo, de tal manera que tendríamos señales en el óptico que no observamos. Entonces, sí sabemos que toda esa energía se está yendo a algún lugar. Entonces hay un hueco ahí en donde la energía se va, porque está acretando y se va esa energía. Entonces es muy altamente probable que sea un hoyo negro. O sea, te digo, puede ser que no. El trabajo reciente que haces mención, efectivamente lo que dices, imaginemos una especie de estrella de bosones, que son estas configuraciones autogravitantes hechas de campo escalar, y efectivamente pueden modelar algunas características de un hoyo negro, pero no el espectro duro de fotones que observamos del centro galáctico. Ese está bien medido. Y entonces puede ser que otros objetos que observamos en galaxias distantes puedan ser acumulaciones de materia oscura muy compactas, como las que mencionaron estos colegas portugueses, pero al menos Sagitario A, que es el que está en nuestra galaxia,
es muy poco probable que sea una de estas, por otras observaciones. De nuestro hoyo negro cercano, no solamente tenemos ahora información, digamos, de las velocidades de movimiento de las galaxias que están cercanas, que se conocen como las galaxias S, sino además el espectro en el radio. Ese espectro, para poderlo explicar, tiene que ser un hoyo negro. O sea, tiene que ser algo que tenga un horizonte de eventos. Ok, gracias. Muy bien, gracias por la pregunta y la respuesta. ¿Alguien más tiene una pregunta? Sí, entonces si no, agradecemos nuevamente a Juan Barranco. Muchas gracias por la charla. No a ustedes. Entonces, Gracias, Juan. Gracias por la plática. Nada, a ti, Paco. Qué bueno que estuviste. Gracias. Sí, muchas gracias. Y bueno, no sé si Emilio quiere hacer un anuncio más. No, realmente solo agradecer nuevamente a Juan por su plática tan interesante, a ti, Olivier, por haber tomado cargo de moderador, y bueno, a la audiencia, nos vemos el próximo viernes con otra plática. Ahora también va a ser como de cosmología. Entonces, nos vemos el próximo viernes. Muchas gracias, Emilio. Olivier, Gracias, Emilio. Paco. Hasta luego. Hasta luego. Por ahí también día, Ricardo. Adiós, nos vemos. Felicidades, Juan, por la plática, muy buena. Juan, ¿cómo estás? ¿Qué Nos tal? vemos. Bien, bien, aquí atento, muy interesantes los resultados, ¿eh?